Jueves, cuando tuvimos el tiempo de oración con varios de ustedes también, Evair habló acerca de Getsemaní, de la oración de nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní. Y eso es lo que ocurrió el jueves. Y hoy día, el viernes, es que Jesucristo es crucificado. Bueno, alguien dijo que en la vida hay cosas que son a la vez muy desagradables para ver, pero al mismo tiempo son muy importantes para ignorar. Por ejemplo, el Holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial. Es un espectáculo horrible de contemplar, pero no lo podemos pasar por alto. No podemos olvidarlo. Tenemos que recordarlo y considerar esa profunda maldad de la cual es capaz el ser humano. Vivimos en un tiempo, actualmente, de aislamiento social y de cuarentena por un virus, el coronavirus, que ha amenazado a toda la humanidad. No podemos decir que no pasa nada, no podemos cerrar nuestros ojos a lo que está ocurriendo. Tenemos que saber los hechos y tenemos que orar y confiar en el Señor, aunque sea algo feo, aunque sea algo difícil, pero es la realidad a nuestro alrededor. Y de igual forma, en el centro del cristianismo tenemos la cruz de Cristo, que la cruz fue el instrumento de ejecución más cruel que se haya inventado. En el Imperio Romano, la cruz indudablemente era un símbolo de muerte. Y por eso Pablo dice que cuando él predicaba de la cruz, para los judíos era una piedra de tropiezo, para los gentiles era una tontería, y la norma en muchas iglesias, antes de la pandemia, era suavizar el mensaje de la cruz. Muchas iglesias se predicaba diciendo, mejor no hablemos de un Cristo sangriento, de un Cristo crucificado, porque es poco atrayente, mejor hablemos de temas más alegres, hablemos de prosperidad, hablemos de salud, hablemos de autoestima. Bueno, la iglesia cristiana, la denominada iglesia cristiana, no puede volver a ese mensaje, porque con lo que estamos pasando en estos momentos, nos damos cuenta que ni el dinero, ni la autoestima, ni la salud es lo más importante, sino nuestro Señor Jesucristo. Lo que Cristo sufrió cuando estaba en la cruz, físicamente, fue algo inimaginable. Pero más aún, lo que él tuvo que sufrir emocional y espiritualmente, soportando la ira de Dios, soportando el castigo de Dios por el pecado de la humanidad, fue terrible. Pablo dice, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por todos nosotros. Los discípulos de Jesús son prominentes en todos los evangelios, pero cuando llegamos a la última semana, especialmente al momento de la pasión, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sus 12 discípulos brillan por su ausencia. Son los enemigos de Jesús los que toman los papeles principales en esta historia. Y pareciera que estos enemigos tuvieran éxito, porque Cristo muere abandonado por todos y muere de la forma más humillante, más vergonzosa posible. Pero aún en medio de la oscuridad, aún en medio del dolor, vemos un rayo de luz y de esperanza porque viene la resurrección. Al leer de la cruz de Cristo, tenemos una mezcla de sentimientos. Ahora que leamos este texto de la muerte sangrienta de nuestro Señor Jesucristo, hay una mezcla de sentimientos. Por un lado, sentimos dolor por el sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Al mismo tiempo sentimos gozo, porque por esa muerte es que tenemos la salvación. Y también tenemos esperanza, porque sabemos el final de la historia, que Jesús no quedó muerto en la cruz, no quedó en la tumba sepultado, sino que Cristo triunfó. Sabemos que todo lo que Él padeció, lo padeció no como una víctima, sino que lo padeció voluntariamente, entregándose por todos nosotros. Tenemos en ese sentido una ventaja sobre los discípulos de Jesús. Y es que nosotros vemos el Calvario a la luz de la resurrección.
Nosotros miramos hacia atrás y ya sabemos que Él murió y resucitó. Los discípulos en este momento ven solamente a su Mesías crucificado y algunos sin esperanza en su corazón. Cristo hoy día, hermanos, hoy está vivo y Él ofrece salvación a todo aquel que quiera creer en Él. En Romanos dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Pedro, en su primera carta, también nos dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Así que esta noche, hermanos, vamos a seguir a Jesús hasta el Monte Calvario y vamos a ser testigos de lo que ocurrió allí. Seguramente algunos habrán visto las películas de la Pasión de Cristo, pero no se comparan con lo que realmente ocurrió ese día, la mañana del Viernes Santo. Este pasaje en el Evangelio de Marcos nos narra lo que ocurrió durante las primeras horas del día viernes hasta el mediodía. Y nos lo narra a través de 7 escenas. 7 escenas que se concentran en 7 personajes. Y vamos a ver la reacción de cada uno de estos personajes ante la muerte de Jesucristo. Y al ver la reacción de cada uno, veamos nuestras propias vidas también. ¿Cómo es que nosotros respondemos ante la muerte de Cristo? Vamos a leer todo el pasaje en Marcos 15, del 16 al 32. Marcos capítulo 15, del 16 al 32, dice así. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. Salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellas, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera, cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Veamos, hermanos, estas 7 escenas. En primer lugar, la burla de los soldados. Del versículo 16 al versículo 20. La burla de los soldados. Es interesante, ahí en el versículo 16, este verbo, llevar, dicen los soldados, le llevaron dentro del atrio. En realidad, desde el jueves por la noche, cuando Jesús fue arrestado, fue llevado. Se dejó llevar, se dejó conducir de un lado a otro. Al Hijo de Dios, al soberano, al Dios del universo, lo llevaron primero hacia Anás. Luego lo llevaron donde Caifás. Luego lo llevaron donde Pilato. Luego a Herodes. De nuevo a Pilato. Y según este versículo, los soldados ahora lo llevaron dentro del pretorio y luego lo llevaron a ser crucificado. En cada uno de estos traslados,
notamos el cumplimiento de Isaías 53:7. Dice, como cordero fue llevado al matadero. Y es que en su gran amor por nosotros, Cristo, el Santo Hijo de Dios, voluntariamente se sometió a ser llevado, a ser maniatado por las manos pecadoras de seres humanos. Eso es increíble. Generalmente, los azotes precedían a la crucifixión. Y es lo que los soldados hacen aquí, en el versículo 15. Dice ahí, en el 15, que Pilato les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Y es bien interesante también que ninguno de los evangelistas nos da los detalles truculentos de el azote, de la pasión y de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Porque los creyentes de la época no era necesario que lo supiesen, era algo que ellos veían constantemente. Pero nosotros sí necesitamos una explicación más completa. El látigo, el flagelo romano, consistía de un mango de madera con varios látigos de cuero y en la punta de cada látigo había trozos de plomo, de huesos y de bronce. Entonces el prisionero se inclinaba y sobre su espalda desnuda se descargaban los azotes con toda la fuerza del brazo del soldado romano. La piel quedaba totalmente desgarrada, la carne viva quedaba expuesta, incluso algunos morían simplemente por haber sido azotados. Era algo horrible. Fue una tortura espantosa para nuestro Señor Jesucristo, pero lo sufrió. Fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Así que después de esa masacre terrible, de esos azotes, los soldados que lo conducían, dice aquí que convocaron a toda la compañía. Una compañía romana consistía de 600 soldados. Ahora, eso no quiere decir que los 600 cometieron todas estas acciones al mismo tiempo, pero sí que había una gran cantidad de soldados que participaron en la humillación de Cristo. Estos hombres no tienen compasión, solamente quieren divertirse. Son sádicos. Imagina la escena, Jesús está allí en medio de ellos, está cansado porque no ha dormido toda la noche, está con el rostro hinchado por los golpes, está con la espalda destrozada por los azotes, está ensangrentado totalmente. Ante esta visión, ¿los soldados sentirán alguna misericordia? ¿Alguna compasión? No, todo lo contrario. Juegan un juego cruel con él. En primer lugar, dice que lo visten de púrpura. Mira ahí en el versículo 17, le vistieron de púrpura. Y luego le pusieron una corona tejida de espinas. El manto púrpura era el color de la realeza y la corona de espinas indicaba una corona, la corona de un rey. Querían que se viera ridículo y querían añadir vergüenza, añadir humillación a sus insultos. Es como si ellos estuvieran diciendo en son de mofa, esta es la corona adecuada para el rey de los judíos. Por el rostro de Cristo comenzó a correr la sangre. No solo eso, en el versículo 18 dice que comenzaron a saludarle. Salve, rey de los judíos. En el versículo 19, que le golpeaban en la cabeza con una caña. En Mateo lo especifica, le dieron una caña que simulaba un cetro. Entonces tenía su manto, su corona, su cetro. Y con esa caña le golpeaban en la cabeza. Y le decían, ¿tú eres el rey de los judíos? Adivina quién te golpeó. ¿Dónde está tu poder? Y luego le escupían. En el versículo 19, le escupían. Ellos se estaban divirtiendo. Ellos la están pasando bien. Ellos están escupiendo en el rostro del Hijo de Dios. Y finalmente, en son de burla, en el versículo 19 también, puestos de rodillas, le hacían reverencias. Todo esto es una escena de pura burla de los soldados. Isaías 56 dice así,
Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, es decir, de escupitajos. En Isaías 53:3, cuando habla de nuestro Señor Jesús, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Acaso el mundo no sigue tratando de la misma forma a Jesús? ¿Se burlan de él? ¿No lo respetan? Sí, le hacen reverencias tal vez, pero es en son de burla, porque no lo aman. No les interesa Jesús, no les interesa su palabra, no les interesa sus caminos. Es triste, pero ocurre con personas dentro de la iglesia también. Un pastor escribió lo siguiente, él dijo así: si decimos que amamos a Jesús, pero vivimos como nos da la gana, no somos mejores que los soldados que se burlaron del rey el día de su crucifixión. Qué negro que es nuestro corazón, cuántas tinieblas hay en la mente del ser humano, cuán depravado es el corazón del ser humano, qué crueldad la de los soldados. Pero para ellos esto era lo cotidiano, esto era lo que siempre hacían. Mucha gente hoy también vive su vida de esta forma. Es lo cotidiano para ellos, burlándose de Jesús. Pero también cuán indestructible, cuán increíble es el plan de Dios, es el propósito de Dios, porque todo esto ya había sido escrito antes. Este es el cumplimiento. Esta es la gracia de Dios en acción. Cristo creó a estos soldados. Cristo podía desaparecer a estos soldados con una sola palabra, pero no lo hizo. Lo soportó todo por amor a ti y a mí. ¿Recuerdas que cuando los soldados llegan recién a arrestarlo, Jesús dice, ¿saben qué? Yo pondría mandar que vengan legiones de ángeles del cielo. Pero no lo hizo, por amor a ti y a mí. Y cuando los soldados se cansaron finalmente de burlarse de Cristo, le arrancaron el manto, le pusieron su propio vestido y lo llevaron al Gólgota para que sea crucificado. Entonces, en primer lugar, la burla de los soldados. La segunda escena es la bendición de Simón de Cirene. Solamente un versículo. El versículo 21 dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Dije al principio que aún en medio de todo este dolor, este sufrimiento y toda esta oscuridad, hay rayos de luz. Y este es uno, Simón de Cirene. Juan nos indica en su evangelio que Jesús salió del pretorio cargando su cruz. Ahora, no toda la cruz, como se ve a veces en algunas películas. Cargaba generalmente el prisionero lo que se conocía como el patibulum, que era el madero que cruzaba el madero principal y pesaba alrededor de 50 kilos. Cristo aquí está totalmente agotado, está debilitado por todo lo que había soportado en las últimas horas. Humanamente hablando, es sorprendente que haya cargado ese madero por un trecho, pero ya no puede más. Los soldados romanos jamás se hubieran rebajado a cargar ese madero de un preso judío. Así que tomaron al azar a un hombre que pasaba por allí. Y dice aquí que venía del campo y justo en ese momento estaba entrando en la ciudad y se encuentra con esta procesión de condenados a morir. Ese hombre se llamaba Simón. Él venía del pueblo de Cirene, una ciudad que estaba cerca del mar Mediterráneo. Y es seguro que él había venido a Jerusalén para celebrar la Pascua. Bueno, a este hombre, los soldados, nota bien, no le piden, ¿qué dice ahí? Obligaron. Parece que al inicio no quería, así que lo obligan a hacerlo. Después de todo, ¿quién querría hacer algo así? Los soldados lo obligan, no tiene caso resistirse. Durante todo el camino, Simón es testigo de los sufrimientos de Cristo. Lo ve, oye sus palabras. ¿Quién es este hombre? Se preguntaba Simón. Y él fue testigo también cuando lo clavaron en la cruz. Fue testigo de la crucifixión.
y finalmente se convirtió en creyente. Ahora tal vez me preguntas, pastor, ¿cómo sabe que se convirtió en creyente? Porque el texto no dice. Pero mira, yo creo que aquí hay una nota personal, una nota maravillosa, un pequeño paréntesis que hace Marcos. Porque dice que este Simón de Cirene era padre de Alejandro y de Rufo. ¿Quiénes son estos? ¿Por qué los menciona? ¿Quiénes son? No son necesarios para entender esta historia, pero eso significa que los lectores de Marcos sí conocían a Alejandro y a Rufo. Es posible que hayan sido miembros de la iglesia. Como ustedes deben saber, Marcos escribió su evangelio a la iglesia en Roma. Ahora, es interesante que cuando Pablo escribe su carta a los romanos, al final, en los saludos, dice, saluden a Rufo y a su mamá. Este Rufo no era un nombre común en la época. Es muy posible que se haya referido a este hijo de Simón de Cirene y que haya sido un miembro de la iglesia en Roma. Lo cierto es que Marcos está diciendo, este es el papá de Alejandro y Rufo, que ustedes conocen. Así que lo que al principio fue un trabajo obligado para Simón, se convirtió en realidad en la bendición más grande de su vida. Para él y para su familia, para sus hijos también. Hemos escuchado hace un momento testimonios de nuestros hermanos, Enrique y Janet, y cómo encontraron a Cristo, o tal vez yo diría, más precisamente, cómo Cristo los encontró a ellos. Simón de Cirene, tal vez contando su testimonio, podía decir lo mismo. Yo estaba pasando por allí y justo me encontré con el Señor Jesucristo. Pero en realidad esa cita la había planeado el Señor Jesús desde antes de la fundación del mundo. Encontrarse con Simón de Cirene y salvarlo. Y eso fue una bendición para él. Y gracias a Dios porque muchos de nosotros que estamos aquí hemos también creído en el Señor Jesús y somos salvos ahora. Pero mira otra escena más, en los versículos del 22 al 25. Lo llevaron a Cristo al Gólgota, que significa lugar de la calavera. Geográficamente no sabemos el lugar exacto, pero el lugar en sí no es tan importante. Lo importante es el hecho. Y es increíble la brevedad con la que Marcos cuenta lo sucedido. Las películas se ve la sangre, se ven los clavos, se ve todo el sufrimiento. Pero una vez que llegaron aquí al lugar, le dieron a beber vino mezclado con mirra, un narcótico, para aliviar el dolor, pero él lo rechazó. No porque Cristo le gustara sufrir, sino porque él quería tener la mente clara y sobre todo porque quería experimentar la agonía física, mental, emocional y espiritual de la cruz. Él voluntariamente quiso sufrir el castigo completo que yo merecía. Él estuvo dispuesto a hacerlo por amor a nosotros. Y luego Marcos describe el hecho más horrible de la historia con las palabras más sencillas. Mira ahí el versículo 24. Cuando le hubieron crucificado. Nada más. Cuando le hubieron crucificado. Y mira el versículo 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Nada más. Así de simple. Ninguno de los evangelistas da detalles de los intensos sufrimientos del Señor Jesús al ser clavado en la cruz. Y sabes, yo creo que es por una razón, que ellos no nos dan detalles de todo el sufrimiento físico. Es que al ver la cruz, el énfasis no debe colocarse en el sufrimiento físico de Jesús. Eso está para las películas. Las películas ves toda la sangre, ves todo el dolor, ves la agonía, ves el rostro de Jesús, ves su dolor físico. Pero el énfasis está en el sufrimiento espiritual. William Hendrickson, un comentarista, él dice que los únicos que tienen una idea de lo que Cristo sufrió en la cruz son los que están sufriendo las torturas del infierno. Pero en el caso del Hijo de Dios diría yo que es peor, porque Él no es pecador, nunca fue pecador, sino que es el santo, inmaculado Hijo de Dios sufriendo por nuestros pecados la ira de Dios. Y no hay nada peor que eso. Él dejó su gloria, dejó los deleites del cielo para sufrir el infierno por todos nosotros.
Usualmente el crucificado moría por asfixia, después de 2 o 3 días colgado en la cruz. Era una muerte horrible, reservada para los criminales, los peores, los esclavos. Un ciudadano romano no podía ser condenado a la cruz. Era muy degradante, pero Cristo sí lo experimentó. Fue colgado desnudo y sus ropas fueron repartidas entre los soldados. Y esa es la tercera escena, la repartición de los soldados, que fueron totalmente indiferentes al Señor. Después de todo, ese era su trabajo de todos los días. Qué pobres, pobres soldados, porque les importaba más, si te has puesto a pensar, les importaba más esa ropa vieja de Jesús que la salvación de su propia alma. Están jugando los dados para ganarse ese manto roído de Jesús, raído de Jesús. ¿Qué tal contraste entre esa actividad tan trivial, tan superficial de los soldados y la muerte de Cristo cargando el pecado de toda la humanidad? Pero aún ese pequeño detalle ya está descrito. El Salmo 22, versículos del 6 al 8, versículos del 14 al 18, nos hablan acerca de cómo los soldados se repartieron sus vestidos. Incluso eso Dios lo había profetizado. Entonces, en primer lugar, hemos visto la burla. Hoy día también hay mucha gente que se burla. En segundo lugar, cómo Simón de Cirene creyó de corazón. Y en tercer lugar, la indiferencia de estos soldados. El Hijo de Dios está muriendo tras de ellos. Ellos están jugando los dados por un pedazo de tela. Y es lo que ocurre también en nuestro mundo. Muchos han dicho que después de esta pandemia, las cosas ya no serán iguales otra vez. Mucho de lo que antes era nuestra normalidad ya no va a ser normal después de esta enfermedad. No seamos indiferentes. Yo creo que el mundo en el cual vivíamos era un mundo totalmente enfocado en su trabajo, en el entretenimiento, en un mundo acelerado, un mundo concentrado en la tecnología, un mundo concentrado en tantas cosas, pero no en lo más importante. Un mundo totalmente indiferente a Dios, a Cristo y a su palabra. En cuarto lugar, mira la actitud de Pilato, la cuarta escena, el versículo 26. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. El letrero, si tú comparas los 4 evangelios, decía en realidad, este es Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. Ese título había sido escrito por Pilato. Era una burla para los judíos. Él está diciendo, en otras palabras, este es el tipo de rey que tienen, que está muriendo en la cruz. Ese es. Y se burlaba de ellos. Pero la gran ironía es que ese título era verdad. Porque Jesucristo no solamente era el Mesías, el rey de los judíos, sino el rey de reyes y señor de señores. Pilato odiaba a los judíos. Y se daba cuenta que acababan de tener una victoria sobre él al condenar a Jesús. Así que al escribir ese título, Pilato quiere tener la última palabra, quiere burlarse de ellos. Pero a la vez, Dios usa esa inscripción para proclamar la verdad de su Hijo a todo el mundo. Porque esa inscripción se escribió en 3 idiomas. Este es el Rey de los judíos. Y a pesar de las quejas de los dirigentes judíos, Pilato se encaprichó y no quiso cambiar el título. Esta es la cuarta actitud. En el corazón de Pilato vemos desprecio hacia el pueblo de Dios. Vemos un capricho. Vemos el querer tener siempre la última palabra. Y tal vez él pensó que tenía la última palabra. Ya se burló de los judíos, ya se deshizo de este agitador, ya escribió lo que él quiso, ya se lavó las manos. Y muchos hoy piensan lo mismo también. Se encaprichan, son tercos, no quieren creer y prefieren seguir haciendo las cosas a su propia manera. La pregunta es, ¿ese eres tú? ¿Ese eres tú? Mira la quinta escena. Los transeúntes, los que pasaban por allí, versículos 29 y 30.
y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: «Va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». Ahora es interesante ahí en el versículo 29, porque Marcos, no se nota aquí en la traducción, pero Marcos utiliza la palabra blasfemar. Los que pasaban blasfemaban, meneando la cabeza. Es lo que dice el original, y es precisamente lo que estaban haciendo, porque estaban hablando en contra del Hijo de Dios. Movían su cabeza de un lado a otro en señal de desprecio, y luego Marcos registra también en el griego una exclamación muy fuerte, que aquí se ha traducido «va, va», pero que en realidad demuestra ironía, burla, desprecio. Miren a ese. Miren a ese que dice ser poderoso, ese el que dice que destruye y edifica el templo en 3 días. A ver, sálvate, a ver, baja de la cruz. Ellos creían que lo que mantenía a Jesús en la cruz era su debilidad, era su impotencia de bajarse de la cruz. Pero en realidad lo que mantenía a Cristo en la cruz era su decisión de morir por los pecadores, su amor por los pecadores y por la gloria de Dios. Fue por esa voluntad de Cristo que Él no descendió de la cruz. Pero estos hombres, estos transeúntes, le injurian, blasfeman de Él. Y hay muchos así también hoy. Blasfeman de Cristo y se burlan de Él. Una escena más, la sexta, el desprecio de los religiosos. Mira versículo 31 y 32. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, sacerdotes y escribas, la élite religiosa de Israel. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Estos religiosos no les importa a Cristo, no les importa que Él está muriendo. Pero así son los religiosos, en su corazón. No tienen a Cristo. Les importa la ley, son legalistas. Les importa moralizar. Si algo debe caracterizar a estos hombres que pasan toda su vida en el templo, que pasan toda su vida enseñando la palabra de Dios, si algo debería caracterizarlos es el amor, es la compasión. Pero más bien aquí ridiculizan al Señor. Son religiosos, muy religiosos, pero están perdidos. Y es interesante que en los recuentos de los 4 evangelios, nunca, ni una sola vez, cuando Cristo está en la cruz, estos sacerdotes, escribas y fariseos se dirigen a Él. Nunca le dicen algo a Él, sino que hablan entre ellos acerca de Él. Es que su odio hacia Cristo es intenso, pero yo creo que también su temor hacia Él es muy grande. No se atreven ni siquiera en ese momento a burlarse mirándolo directamente a los ojos. Y observa la gran dureza. Esto es dureza de corazón. Cuando hablamos de los religiosos, tenemos que hablar de un corazón de piedra. Porque ellos dicen, ellos reconocen ahí en el versículo 31, a otros salvó. A otros salvó. A otros sanó. En otros hizo milagros. Ellos habían visto a Jesús hacer tantos milagros y no habían creído. Miren, tantos milagros hizo, sí, lo hemos visto, lo reconocemos, pero no puede hacer un milagro sobre sí mismo, no puede salvarse a sí mismo. Y es más, dice ahí en el 32, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Veamos y creamos. Habían visto a Jesús tantas veces y no habían creído. Y ahora le dicen, si haces un milagrito más, si te bajas de la cruz, vamos a creer en ti. ¿Es verdad? No es verdad, es mentira. Los milagros de Cristo solamente habían endurecido más sus corazones.
Yo estoy convencido que si en ese momento Cristo bajaba de la cruz, un comentarista lo dice así, en ese mismo instante se hubieran abalanzado sobre él para matarlo con sus propias manos. Porque son duros de corazón. Y hay tantos así también en nuestro mundo que han escuchado de Cristo, han estado en la iglesia, han crecido con estas enseñanzas, pero tienen un corazón cada vez más duro y no quieren creer la verdad. Voluntariamente rechazan a Cristo. Y finalmente, veamos a los delincuentes que habían sido crucificados a la derecha y a la izquierda de Jesús. Mira versículos 27 y 28. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Es casi seguro que estos criminales eran realmente criminales terribles. Tal vez habían participado en la rebelión de Barrabás, tal vez eran asesinos, aquí se les llama ladrones, pero no era solamente que habían robado algunas cositas y ya, eran culpables, estaban recibiendo un castigo justo, pero aún ellos comenzaron a insultar a Jesús. Miren el versículo 32 al final, dice, también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Jesús estaba al medio, ocupando el lugar que debía ocupar Barrabás. Y escuchaba injurias a la derecha y a su izquierda, las burlas de esos hombres impíos. Ellos no sabían que su muerte había sido profetizada cientos de años antes en las Escrituras. Dice ahí en el 28, otra vez se cumplió la Escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Estos inicuos son estos ladrones que están en las Escrituras desde siglos antes que fueran crucificados. En medio de todo esto, Jesús guarda silencio. Jesús pudo decir, ¿sabes qué, Dios? Ya es suficiente, ya no soporto más. Acabemos con esto. Pero no hay una sola palabra de reproche, de queja, de amargura, sino que Lucas, cuando tú lees el Evangelio de Lucas, nos cuenta que en ese momento Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a mí me parece, esto puede ser un poco de especulación, pero a mí me parece que esa palabra de Jesús fue usada por Dios para iluminar y transformar el corazón de uno de los delincuentes crucificados. Él se dio cuenta que era culpable. Él se dio cuenta que él era pecador y que sí, justamente merecía morir. Y se dio cuenta que Cristo no merecía morir, que él era inocente. Y no solamente eso, sino que él era el rey. Y las palabras que le dice, que no están aquí en Marcos, pero le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y luego las palabras preciosas de Cristo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, en este hombre, en este delincuente, en este criminal, vemos la forma clarísima de la salvación. No es por obras. No es por obras. Este hombre era un criminal y no podía hacer ya ninguna buena obra. Estaba clavado en una cruz. Estaba muriendo, pero tuvo fe en Cristo. Y la salvación ocurre cuando un pecador reconoce que está perdido y coloca su fe en Cristo, como hizo este criminal. Y Dios le dijo, hoy estarás en el paraíso. El que cree en mí tiene vida eterna. Solamente hay 2 lugares donde tu pecado puede ser juzgado. O en ti, y te vas a perder para siempre en el infierno, si es que es juzgado en ti, o en Cristo.
lo que significa que tu pecado ya fue juzgado en Él, ya fue castigado en Él. Él murió por ti. Solo hay esos dos lugares donde tu pecado puede ser juzgado, o en Cristo o en ti. Gracias a Dios que Él envió a su Hijo Jesús para que sufra en nuestro lugar. Como dije al inicio de la cita de Pedro, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Cuál será tu reacción ante la muerte de Cristo? ¿Burla? ¿Indiferencia? ¿Dureza de corazón? ¿O fe? Fe en Él. Es lo único que puede salvar tu vida. Muchos están pensando en estos días acerca de la vida y de la muerte. Muchos están pensando en su salud física. Muchos están pensando en todas las medidas que deben tomar para estar bien, saludables físicamente. Pero muy pocos se preocupan de su destino eterno. ¿A dónde irán después de morir? La cruz de Cristo es lo que nos da la respuesta, nos da la salvación, nos da el perdón, nos da la vida eterna. Si tú crees en Él, como Simón de Cirene, como ese delincuente clavado en la cruz, si tú crees en Él, serás salvo. Tienes vida eterna y el perdón de los pecados. Ese es el significado de este Viernes Santo. Vamos a orar, hermanos, para terminar este tiempo. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por esta narración de la muerte de Cristo. Reconocemos que Él no fue un hombre común y corriente, sino que Él fue y Él es y será por siempre el Hijo de Dios, tu Hijo, el Rey de Reyes, que no estimó ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se hizo hombre y se humilló hasta la muerte, y la peor muerte, la muerte de cruz, para salvarnos a todos nosotros que creemos en Él. Señor, ¿cómo podemos agradecerte? Nuestra vida y toda la eternidad no nos va a alcanzar para agradecerte. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Ayúdanos ahora más bien a vivir con fe, como hemos cantado y como dice también este pasaje. A agradarte a ti, vivir para tu gloria, que tu Espíritu, Señor, nos guíe, que Él nos motive, que Él nos impulse a vivir para ti. Y te pido también por aquellos que todavía no han puesto su fe en Cristo, que tal vez estaban viviendo con estas actitudes, con burla hacia Cristo, con dureza hacia Cristo, con indiferencia hacia Cristo, o tal vez muy religiosos, pero solo de apariencia. Te pido, Señor, que tú los salves, que ellos realmente crean en ti, se arrepientan de sus pecados y se entreguen a Cristo como su Señor y Salvador. Gracias, Padre, por este tiempo. Oramos, Señor, agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.